La Guerra de los 6 días fue el enfrentamiento militar que tuvo la nación de Israel contra la coalición de Egipto, Irak, Jordania y Siria. También llamada la Guerra de Junio de 1967, inició el 5 y concluye el 10 de junio de ese mismo año, que dejó como un gran vencedor y protagonista de la nación de Israel. Pero, ¿cómo una pequeña nación derrotó a la Unión Árabe conformada por 4 países? Todo comenzó con la independencia de Israel el 14 de mayo de 1948, expulsando alrededor de 1 millón de palestinos que se dirigían a Jordania. Y tras las crisis de Suez en 1956, la tensión entre los países árabes e Israel aumentaba día tras día. El 17 de mayo de 1967, Egipto solicitó formalmente a la ONU la retirada de las tropas de interposición puestas después de la crisis de Suez, porque su aliado, la Unión Soviética, le envió una información donde supuestamente Israel estaba preparando sus tropas al norte para invadir a Siria, pero estas noticias en realidad eran falsas, y Egipto comenzó a remilitarizar el Sinaí y la frontera con Israel. El 23 de mayo del mismo año, Egipto bloqueó los estrechos de Tirán, lo que según Israel contradecía las leyes marítimas de la ONU y era causa de guerra, aunque Egipto propuso llevar ese bloqueo ante los tribunales internacionales. El 30 de mayo, la presión popular en Jordania logró apartar al rey Hussein de su tradicional alianza con las potencias occidentales y le obligó a unirse a la alianza egipcio-siria, a la vez que otorgaba el mando de sus fuerzas a un general egipcio. El 4 de junio, Irak se sumó a la coalición aportando tropas a la Unión Árabe. Israel se encontraba obligado a ganar esta guerra, ya que de lo contrario significaría la desaparición del Estado israelí, producto de su poca extensión territorial. Así que la única estrategia posible era atacar rápidamente, uno por uno. Hasta que el 5 de junio, mientras que los egipcios desayunaban, Israel comenzó la guerra enviando estratégicamente y ordenadamente 250 aviones, con el objetivo de bombardear las bases, aeropuertos y aviones egipcios. En las diversas oleadas de ataques israelíes por 3 horas, Egipto perdió 286 de sus 420 aviones de combate, así como 13 de sus más importantes bases aéreas y 23 estaciones de radar. Israel, por el contrario, perdió solo 19 aviones de combate. Esta victoria fue crucial para Israel, ya que confirmó la supremacía aérea israelí, por lo tanto podía ofrecer acompañamiento a sus tropas en tierra. Pocos minutos después del éxito aéreo, Israel comenzó su ataque terrestre a Egipto por la península del Sinaí, con infantería y tanques que en número eran superados 3-1 con respecto a los de los egipcios, pero eran más avanzados tecnológicamente y más organizados, permitiéndoles avanzar por medio de unas tropas egipcias desorganizadas. Pero al mediodía, con victorias y noticias falsas de Egipto, Jordania comenzó a atacar con artillería el centro de Israel, pero fueron destruidas por los aviones israelíes. En el segundo día, Israel capturó la Franja de Gaza y ciudades importantes del Sinaí. También se acercaron al cerco que tenían en Jerusalén, capturando pueblos importantes ocupados por Jordania que estaban perdiendo territorio importante. Mientras que Siria seguía atacando el norte de Israel, que negaba a prestar apoyo militar a la apurada Jordania. El 7 de junio, tercer día de la guerra, Israel recuperó el estrecho de Tirán y ocupa casi por completo la península del Sinaí. Mientras que en el centro de Jordania, Israel conquistó ciudades sagradas, la más importante, la ciudad vieja de Jerusalén, la ciudad más sagrada por los israelitas. En base a este logro, avanzaron hasta cruzar el río Jordán. En el cuarto día se realizó una propuesta de tregua que fue aceptada por Egipto pero no por Siria. A partir de esto no hubo actividad de guerra en el sur ni tampoco en el centro de Israel, pero sí en el norte, en los altos de Golán dominados por Siria. En el quinto día, a Israel solo le faltaba por vencer a Siria, ya que Egipto y Jordania no podían más con la destreza y eficacia del ejército israelí. Siria no estaba del todo entera de esto, ya que Egipto le envió noticias de falsas victorias sobre el ejército de Israel, así que siguió atacando al pueblo israelí, tratando de cruzar el río Jordán, pero sus tanques eran muy grandes, que sumado a la descoordinación con la infantería, los tanques no lograron avanzar al tratar de pasar el río y tuvieron que retroceder.
Siria, al ver que no podía avanzar por medio terrestre por la mala infraestructura, comenzó a bombardear a Israel desde los altos del Golán, una gran meseta de hasta 2.800 metros de altura. Siria dominaba estos altos, con múltiples fuerzas de infantería y artillería. Además, colocaron barreras casi indestructibles gracias al complicado terreno. Pero este ejército sirio era muy desorganizado, lo que supo Israel gracias a sus espías. Así que Israel comenzó a avanzar desde los tres frentes de los altos del Golán, por el norte, por el centro y por el sur. Las fuerzas sirias se mostraban incapaces de presentar una defensa eficaz, en gran parte porque los oficiales eran mediocres y maltrataban a sus soldados. A menudo los oficiales se retiraban para escapar del peligro, abandonando a sus hombres y dejándoles desconcertados e inoperantes. La noche del 9 de junio, 4 brigadas israelíes habían quebrado y conquistado las defensas de la meseta. El día 6 de junio, ante la retirada de las tropas sirias, las divisiones israelíes pudieron avanzar y llegaron a ocupar la importante ciudad de Quneitra y con el camino expedido hacia Damasco. Sin embargo, ante la inmensa presión diplomática, Israel aceptó un alto al fuego sugerido por el Consejo de Seguridad, con el que terminó así la guerra. Después de la guerra, Israel casi triplicó su tamaño en territorio, pero propuso devolver esos territorios a cambio de paz con los países árabes. Pero estos no aceptaron y siguieron las tensiones y atentados, hasta que en 1978 Egipto aceptó que Israel le devolviera la península del Sinaí como parte del acuerdo de paz, al tiempo que concedía la ciudadanía israelí a los habitantes de Jerusalén y de los altos del Golán, cuyos territorios se incorporaron administrativamente a Israel.